hablaremos, con su permiso, de cuevas, grutas, cavernas y hoyos. Este es un tema que nos han pedido muchísimo. Hable de la cueva, de la gruta, de la caverna y del hoyo. Hay lugares, lo voy a decir de nuevo, hay lugares en donde los pueblos suelen imaginar que ocurren sucesos maravillosos. José Naroski. Con frecuencia estas maravillas se verifican en sitios más o menos inexpugnables, o lejanos, o ruinosos, o antiguos, y muchísimas veces en cuevas y cavernas. Citaremos hoy algunas cuevas famosas, bueno, cuidado, en donde se ha dicho que sucedían cosas extrañas. No, llevar el programa, ¿no? Si es necesario. Buen momento para terminar una carrera. Bueno, había en Irlanda un lago en una isla, y por ahí cerca había una caverna encantada. ¿Qué tal? Cuentan que a mediados del siglo V, San Patricio, que en realidad era natural de Escocia, San Patricio, pero bueno, propagó con gran celo la fe de Cristo. Algunos en Irlanda eran reacios, o mejor todavía, reacios a esas predicaciones y persistían en el homenaje a las antiguas divinidades. Parece que fue necesario un prodigio para que estas gentes abrazaran a las nuevas doctrinas. Mándese un milagro, que si no, no vamos a creer aquí. Bueno, merced a los rezos de Patricio, se abrió repentinamente una cueva profunda en una isla del lago Der. He ahí un prodigio. Si usted no quiere creer después de eso, claro, usted ya tiene mala voluntad. Claro. Usted está parado ahí lo más tranquilo y se abre una cueva en las vecindades del lago Der. Muchos curiosos visitaron aquella cueva e incluso se animaron a recorrer sus caminos subterráneos hasta que encontraron algo que los espantó. Hallaron en el lugar en donde ardían las llamas de una especie... hallaron en el lugar unas llamas y pensaron que aquellas llamas pertenecían a una especie de purgatorio. Dijeron inmediatamente, cosa muy rara, porque aquella institución todavía no se había creado. Saben ustedes que la constitución del purgatorio es relativamente reciente y en épocas de San Patricio no había purgatorio. Ahora tampoco, porque ha sido abolido y clausurado por disposición del municipal, efectivamente. Pero allí en la cueva había unas llamas que purificaban, según decían, las almas de algunos, a los que no les daba la maldad para el infierno y tampoco la bondad para el cielo. Entonces sufrían allí hasta merecer el ascenso de los bienaventurados. Cuentan que el testimonio de aquellos que visitando la cueva de Berg vieron las llamas, sirvió para que muchos se convirtieran, ¿no? Lisa y llanamente oían hablar de aquel purgatorio anacrónico y anticipado, purgatorio avant la lettre, dirían los franceses, y se convertían al cristianismo en ese mismo acto. Ahí no ¿Me convierto? Sí. Decía. Otra cueva, al lado del célebre templo del oráculo de Trofonio, en los bosques de Beocia, que todos conocemos, había una cueva. Estaba llena de serpientes y los visitantes aplacaban la ferocidad de estos reptiles arrojándoles tortas de miel para que los dejaran pasar, porque ya se sabe que las serpientes, cuando uno les arroja tortas de miel, permiten nuestro paso sin atacar. Dentro de aquella caverna de Beocia había una fuente, y quien bebía de aquella fuente borraba los recuerdos pasados. Ni más ni menos que la fuente del olvido. Ni más ni menos.
Algunos historiadores dicen que era cierto. Timargo dice que estuvo allí y que vio y escuchó algunas cosas, que escuchó sonidos melodiosos, voces inarticuladas, vio torrentes de fuego, abismos profundos, quejumbres de hombres y mujeres, ay, etcétera. Cuenta este hombre que presenció esas cosas sin saber si estaba dormido o despierto. Sí, así yo también la vi. Algunos dicen que Timargo había caído en un desmayo del que no salió hasta no egresar de la cueva. Así que todo esto se lo soñó redondamente. Algo parecido a lo que le pasó al Quijote en la cueva de Montesinos. Don Quijote se propuso, ¿no?, en el corazón de la Mancha, adentrarse en la cueva de Montesinos para ver si era cierto lo que se decía. Y cuando entró, lo agarró un sueño profundísimo y se quedó allí dormido. Y parece que en determinado momento incluso se tocó para ver si estaba despierto o dormido, pero no sabe si soñaba que se tocaba, como tantos de nosotros. El caso es que, despierto o dormido, vio un palacio de muros transparentes y también un anciano, que era Montesinos. Escuchó sollozos de doncellas vestidas de luto que iban llorando al héroe Durandarte. En fin, cuando contó todas estas cosas, Sancho no le creyó nada y explicó que Don Quijote era víctima de una ilusión. Astucia de Cervantes, que un personaje de la novela no crea eso. Entonces el lector no sabe qué pensar. No sabe qué pensar y no lo involucra al autor como mentiroso. El autor dice, bueno, ¿qué es eso? Esto decía el Quijote y Sancho no le creyó. Y usted haga lo que quiera. En cambio, cuando el autor se compromete mucho con lo que está contando, insiste, esto es verdad y le juro que es verdad, dice uno. Bien. En tiempos de la conquista, los españoles supieron que los indios llamaban salamancas a algunos lugares y algunas cuevas en donde podían encontrarse maravillas. Según un cronista, en las salamancas podían encontrarse habitaciones cuyas paredes y techos centelleaban de diamante y oro brunido. Y allí multitud de jóvenes bellas danzaban graciosamente al compás de músicas suavísimas. No. El caso es que estas jóvenes danzaban ahí en esas habitaciones. Lo leo de nuevo. Multitud de jóvenes bellas danzaban graciosamente al compás de músicas suavísimas. Parece una propaganda de un lugar nocturno. El caso es que el afortunado que conseguía entrar a una salamanca podía observar a estas hermosas muchachas que, por otra parte, eran custodiadas por serpientes terribles que servían como último escollo a la constancia de los exploradores y también, según se ve, a su lujuria. Lujuria y constancia suelen ir de la mano, ¿no? El hombre lujurioso es constante. Ulrico Smigel, nuestro amigo de este programa, un cronista que anduvo por acá, buscó a estas jóvenes bellas en América, pero no encontró ninguna, ¿no? Digo, estas de la Salamanca. Smigel estaba visiblemente desesperado por encontrar jóvenes bellas, se ve en sus crónicas, pero no encontraba ninguna. En todos sus comentarios acerca de los viajes de los que fue protagonista, se quejaba de la fealdad de las nativas. Yo estuve acá en Buenos Aires, parece que estuvo. Mirá si viniera ahora. Claro. Bueno, y no le gustaba. Yo estoy loco. ¿No? Hasta que aparecieron las guaraníes. Y ahí
Schmidl se enamoró perdidamente porque parece que eran hermosísimas. Y aquí también Schmidl buscaba salamancas, aunque en realidad lo que quería encontrar era aquellas preciosas damas que danzaban custodiadas por una serpiente. Muchos hombres acaudalados y caudillos poderosos, se decía, que habían obtenido su fortuna en alguna salamanca. Un ejemplo tardío de dicha creencia es este. En la revolución de los farrapos, rotos, que tuvo lugar en el siglo XVI en la provincia de Río Grande do Sul, se destacaba un general llamado Ovento Manuel Ribeiro. Siempre tenía suerte, ya sea en los lances que hacían peligrar su vida o en las expediciones que iniciaban, el juego, en fin. La gente atribuía esta buena estrella a las visitas que hacía a la Salamanca, y particularmente a una Salamanca que estaba instalada en uno de los cerros del Yarao, ahí al norte del río Cuarén, en la frontera entre Uruguay y Brasil. No parecía haber en esa cueva rarezas, simplemente había un aire que impregnaba de buena suerte a quienes conseguían entrar allí y respirárselo, ¿no? Claro. Entonces Ribeiro parece que había puesto una guardia armada para que nadie más entrara a la cueva y le gastara el aire. Y con el aire la suerte que su respiración proporcionaba. ¡Qué extraordinario! Esos son buenos aires. Claro. Aires que al respirarlos, ya que son aires, proporcionan muy buena suerte. Lo contrario de la malaria, que era una enfermedad que no es otra cosa. ¿Cómo se llama ahora la malaria? La enfermedad que produce el mosquito anófilo. ¿El qué? El paludismo. Antes le llamaban malaria porque pensaban que el mal estaba en el aire. Desde luego cundían los pantanos, que era el lugar donde se alojaba este perverso mosquito anófele que disimulaba, ¿no? Era él el que causaba el paludismo y no lo decía. Pero como en aquellos lugares había medio olor a podrido, discúlpeme la expresión, sí, creían que el aire estaba podrido y que al respirártelo te agarrabas la malaria. No, señor. Bueno, aquí el aire era lo contrario, era un aire beneficioso. Y Ribeiro tenía suerte porque se respiraba ese aire. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir acerca de cuevas. Eso tiene un atractivo. No hemos hablado, pero porque no venía al caso, después de toda una cueva maravillosa, pero de la cueva de las cuevas, que es la cueva de Macpelá, aquella cueva donde están enterrados Adán y Eva, Abraham y Sara, y Isaac, ¿cómo se llama la mujer de Isaac? Y bueno, y el hijo de Isaac, Jacob, con su mujer, se me está escapando el nombre de la mujer de Isaac. Rebeca. Y está Jacob, no con la mujer que quería, que era Raquel, sino con la otra, que ahora no me acuerdo tampoco. Bien, el caso es que ahí, en esa cueva, están enterrados. Están ahí enterrados. Pero, ¿dónde está esa cueva? No sabemos. La respuesta actual es no sabemos. Se dice que está en un lugar, pero que en este momento ese lugar está en manos del Islam y que no dejan entrar, porque también es sagrado para el Islam, desde luego, y no dejan entrar a los que no profesen esa religión. Pero no lo sé. Bueno, sí, pero algún día hablaremos de esta cueva y de su ubicación, y no de su ubicación en términos reales, sino en términos míticos. Fuimos a la cueva donde está el discotecario y tratamos de que nos diera un disco. No tenía. No tenía. Pero yo recordé que de todo esto me había impresionado mucho esa fuente del olvido, donde iban a saciar su sed de desmemoria algunos dolientes. Algunas personas sufren y quieren olvidar, otras personas sufren y quieren no olvidar su sufrimiento. Yo no sé qué es mejor, no importa. Como no teníamos ningún disco, traje uno en donde
estamos nosotros, el pequeño grupito de un alumno de Fontenla que es Federico Misragi, y hay un cuarteto de cuerdas y lamentablemente estoy yo cantando el bello tango que se llama Olvido y compuesto con toda seguridad en atención a estas aguas donde se podía conseguir el olvido. Olvido es un hermoso tango de Charlo y Luis César Amadori, que interpreta el cuarteto de cuerdas de Federico Misragi con Federico Misragi al piano, y yo cantando. ¿Qué vamos a hacer? Adelante, muchachos.